días a todos. Soy profesor de la materia de características de la sociedad actual. El programa pues, se encuentra en la plataforma, ahí se puede consultar con las indicaciones que en la plataforma para compensar con el primer tema que ahí se especifica, que se refiere a la globalización histórica. Es necesario remontarnos a una época en donde se crean, se instituyen algunas pautas que facilitan las actividades sincronizadas entre varios países. Vamos a comenzar por las más básicas, sencillas y a la vez determinantes, son claves, digamos, en cómo después, muchos años, incluso más de un siglo después, se puede ya establecer un sistema mundial al cual se le conoce como globalización, cual se va a ir comprendiendo paulatinamente. En este caso hablamos de la balanza comercial. La balanza comercial es un sistema de control de las actividades comerciales a nivel internacional y a la vez el control de las monedas para hacer los pagos correspondientes, tanto el control de parte de los países que en lo interior, digamos, ¿no?, participan en relaciones internacionales, como a la vez una mirada del resto de los países respecto a el funcionamiento dentro de cada país de este sistema. Bien, se trata de las relaciones comerciales a nivel internacional. En este caso, pues, las exportaciones y las importaciones. Recordándonos que las exportaciones es lo que un país vende hacia el exterior, hacia otro país, hacia otros países, y las importaciones lo que compra o adquiere de otros países para hacer funcionar su economía. Ese sería el eje principal, digamos, de esta temática, de esta sesión, de este día, ¿no?, que corresponde al primer video de la clase. Bien, este tema es importante porque estas reglas van a marcar o reflejar los momentos críticos y los momentos de auge, digamos, de las economías. Aparece históricamente desde que se rompe el mercantilismo con la Revolución Inglesa, voy a decir así, ¿no?, Revolución Industrial Inglesa, que se establece por parte del gobierno las ideas del libre cambio, del libre comercio, ¿no? Antes existía un monopolio al interior de los países con una serie de restricciones para tratar de no hacer actividades de intercambio de un país con otro. De todas maneras, con la Revolución Industrial y posteriormente la Revolución Francesa, no se avanza tanto porque se da otro fenómeno que retrasa la operación plena de este sistema, y que consiste en el colonialismo, en donde las colonias pues, solo podían intercambiar con las metrópolis, lo cual significaba una especie de control, ¿no?, de las colonias, y que no se pudieran establecer demasiados intercambios con otros países. Por eso se llamaban madres patrias o algo así, ¿no?, que eran como un mismo país extendiendo sus tentáculos hacia sus colonias. Los países europeos son los que tuvieron por un tiempo largo, digamos, ¿no?, hasta que se establecieron pues, sistemas independientes, producto de guerras y de conflictos, y que cada nación pudo hacer su propio sistema político, las repúblicas autónomas y democráticas. Bien, no vamos a meternos demasiado a profundidades respecto a ese tema, pero sí vamos a tratar de ya ubicarnos en fines del siglo XIX, en donde con la construcción de los puertos, las rutas de navegación, los buques de vapor, los
las vías ferroviarias que se construyeron en los diferentes países, tanto ricos como pobres. Digamos, en la primera mitad del siglo XIX, los países europeos y Estados Unidos, y posteriormente otros países, pues, como México, Latinoamérica y muchos otros, que construyeron las vías férreas y tuvieron acceso a las diferentes regiones para tener un movimiento mercantil hacia los puertos, que significaba las exportaciones y las importaciones. En esta gráfica presentamos nosotros un cuadro problemático de la balanza comercial, en donde, si ustedes pueden observar, tenemos un peso bastante pronunciado de las importaciones, de las compras del exterior, sobre las exportaciones, lo cual significa como problema el que al final de un año, por poner un periodo, hay que pagar más de lo que se recibe como venta de productos, ¿no? Al pagar, pues si esto continúa así, pues nos puede dejar en la calle, ¿no? Acá al país que tenga un sistema de esta naturaleza. Lo triste de esta historia es que la mayoría de países que empezaron a participar, sobre todo en exportaciones de materias primas, por el bajo precio de las materias primas, presentaban este tipo de balanza, y por esa razón lo explicamos. Bien, aquí en la parte roja, digamos, de esta representación gráfica, quise poner yo las reservas y el dinero, que forma parte de este sistema complementario a la balanza comercial. Es decir, que un país tenía que tener un nivel de reservas, más o menos, en el país, que sea equivalente al dinero circulante, al dinero, digamos, que uno trae en los bolsillos, pues el papel moneda, la moneda, que ninguno de esos tiene el valor que la moneda por sí sola no tiene valor. Es decir, aunque diga ahí 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, dólares o lo que sea, la denominación de la moneda no tiene el valor, sino existe un equivalente de ese valor en moneda, en dinero, en reserva. Lo pongo aquí y lo considero parte del sistema de balanza comercial, el sistema monetario de los países, ya que todo depende de la balanza comercial. En un inicio solo es ese factor el que influye para mantener la equivalencia entre las reservas y el dinero. Lógicamente que el dinero de un país no puede utilizarse en los intercambios internacionales, sino tendrá que utilizarse la reserva, que generalmente es en el oro, ¿no? El oro, por acuerdos internacionales, se establece como la moneda universal, y cada país va a tener su moneda nacional para las operaciones internas, y para las operaciones internacionales, pues sería el oro, que se establece como reserva en un sistema que se conoce como Gold Chain Standard o patrón oro. Entonces el patrón oro consistía justamente en que sería el oro la fuente de la reserva para sostener o soportar la moneda, y a la vez el dinero a nivel internacional. Bien, una balanza de este tipo lo que ocasiona es lo siguiente. Aquí tendríamos nosotros más abajo un texto, si ustedes me disculpan la letra ahí, primer día, los nervios y todo, pero bueno, tendríamos nosotros en esta balanza una carga en las exportaciones, es decir, el peso en las exportaciones, ¿no? En términos cuantitativos de mercancías, pero también en términos de valor, es decir, de precio de las mercancías a nivel internacional. Entonces, por lo cual presenta este cuadro un riesgo devaluatorio, ya que al pagar las importaciones, nosotros teníamos que pagarla con reserva.
Si no tenemos en otro lugar más que las reservas, el oro, o sea, el robo se va a reducir a un plazo, digamos, a un año, ¿no? Se reduciría sensiblemente. Entonces existe ese riesgo de devaluar, porque pues para que sea equivalente el dinero con la reserva, si la reserva se reduce, entonces por lo tanto hay que devaluar la interna, ¿no? La moneda interna, que se presenta en este siguiente cuadro. En este siguiente cuadro tenemos nosotros una reserva equivalente a la moneda circulante, pero cuando por un motivo de la balanza comercial la reserva se pueda reducir, pues va a ser diferente del dinero circulante, lo cual pues induce, empuja a una devaluación de la moneda para que quede equivalente a la reserva. Muy bien, esa es la razón que ustedes ya pueden entender por qué hay devaluaciones, que con respecto a un país, actualmente con el dólar, el euro, el yuan, puede haber cambios en equivalencia de las monedas, porque pues depende de las reservas. Según el presidente, que muy de madrugada nos informa que actualmente tenemos 300.000 millones de dólares en reserva, y que pues eso se debe gracias a los ahorros y demás a nivel interno de la corrupción y el manejo internacional. Pues eso hay que analizarlo después, pero por lo pronto digamos que hemos entendido un factor de riesgo para las devaluaciones en relación con la balanza comercial debido a estos sistemas que se han establecido desde el siglo antepasado, siglo XIX. Este riesgo conduce al siguiente, al riesgo del endeudamiento, porque bueno, la devaluación no es una solución que pueda durar a largo plazo. Se supone que es momentánea, o bien un aviso de una devaluación pues significa que si no se corrige la balanza comercial, esto puede ser una escalada, ¿sí? Devaluación tras devaluación tras devaluación. Por lo cual tendría que tomarse una medida en corto plazo, que sería endeudarse. Endeudarse significaría lo siguiente, que ante este panorama de reserva de dinero, pues se requiere tener una deuda que regrese o retorne al momento original de equivalencia de el dinero con respecto a la reserva sin devaluar. Ese sería el propósito, digamos, ¿no? Sin embargo, la solución de un problema en realidad significa un nuevo problema, porque si continúa la balanza comercial tal como se encuentra aquí en déficit, probablemente para el próximo año tengamos dos problemas: el problema de la balanza y el problema de la deuda, que hay que pagarla, hay que liquidarla, hay que amortizarla año con año. Y entonces, si es a plazo de 5 años, pues la quinta parte, de 10 años, la décima parte, pero hay que soltar algo, y justamente desde la reserva, ¿no? Hay que pagar. Lo cual, pues, viene el efecto 3, que sería que se carga la deuda a el problema de la balanza con respecto a el atentado contra la reserva. Entonces tendríamos dos problemas que van a reducir la reserva, y por lo tanto, bueno, tanto a la balanza como a la reserva le va a afectar. Y el 4, pues bueno, pues que ya tenemos un nuevo riesgo, otra deuda más para compensar el pago de una deuda anterior, y un problema de balanza más grave aún. Y esto es lo que presenta el panorama de este primer sistema para algunos países en el mundo, por entablar relaciones internacionales que son benéficas. Sí, bueno, en otro momento lo vamos a explicar.
En esta ocasión parece que primeramente estoy mencionando los efectos negativos y estoy tratando de presentarlo riesgoso, pero es importante comprender este primer paso. Entonces, en cuanto yo restablezca el programa en Teams, voy a dar indicaciones sobre cómo seguir esta temática y cuál sería la actividad de los alumnos para responder a estas explicaciones y observar por mi cuenta el resultado en el entendimiento de la sociedad actual respecto a mis alumnos. Gracias.